Bien, continuamos con ejercicios sobre razones trigonométricas de un ángulo agudo. En este problema dicen en un triángulo rectángulo ABC. ¿Listo? Entonces yo debo de dibujar un triángulo rectángulo ABC. Procedemos a dibujarlo. Ahora bien, dice el ángulo B mide 90 grados. Es un triángulo rectángulo ABC recto en B. Ahí estaría B y los otros vértices serían A y C. Esto significa también que frente al vértice A tenemos el lado cuya longitud se representa por A minúscula. Frente al vértice C tenemos el lado opuesto que se representa por C minúscula. Y frente al vértice B, donde estén 90 grados, tenemos el lado representado por B minúscula, que vendría a ser la hipotenusa. Muy bien. Ahora me dicen reducir el valor de E. A por tangente de C menos B por coseno de A. Tenemos que conocer entonces las definiciones de la tangente y la cotangente. Para ello, hay muchas formas que nos permitan recordar la definición de cada una de las razones trigonométricas. Solo por mencionar una de ellas, tenemos la famosa palabra SOHCAHTOA. A ver, voy a escribirla y con mucha atención observamos. SOHCAHTOA, aquí está. SOHCAHTOA. Ahora bien, observa lo que voy a agregar. Debajo de la O voy a poner H, debajo de la A voy a colocar H, y eso significa que seno es cateto opuesto o opuesto sobre hipotenusa. El coseno, C de coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, cuya inicial es T, ahí está, es cateto opuesto sobre adyacente. Repasamos. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. Ahora bien, continuamos con nuestro ejercicio. Me piden determinar o reducir el valor de E, donde observamos aparece A, que multiplica a la tangente de C. Ahora bien, ¿cuál es la tangente de C? Recuerda que tangente es O sobre A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de C, nos ubicamos en el ángulo C, ahí estamos marcándolo, y el cateto opuesto es el que está al frente, C, y el cateto adyacente, el que está a un costado o al lado, A. Tendríamos que colocar entonces C sobre A menos B por el coseno de A. ¿Listo? Pero recordemos, coseno, acá está el coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Coseno de A. Estamos marcando bien el ángulo A. Y cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es el que está al lado. Vendría a ser C. Y la hipotenusa ya sabemos que vendría a ser B. La hipotenusa siempre es el lado más grande, el que está frente a 90 grados. Muy bien, procedemos a simplificar. Se elimina la A, se elimina la B. Me estaría quedando entonces finalmente C menos C. ¿Es igual a cuánto? C menos C. Estamos hablando de 0.
con lo cual indicaríamos que la alternativa correcta es la alternativa A. Muy bien. Continuamos y dice, en un triángulo rectángulo ABC, la medida del ángulo A es 90 grados. Significa entonces que debemos de dibujar un triángulo rectángulo recto en A. ¿Listo? Recto en A. Muy bien, entonces colocamos el ángulo recto, 90 grados, y ahí va a ir el vértice A. B y C vendrían a ser los otros vértices. Colocamos lo ya acostumbrado. Frente al vértice A, el lado A minúscula. ¿Listo? A minúscula. Frente al vértice C, colocamos C minúscula. Y frente a B, B minúscula. Nunca está de más recordar que en todo triángulo rectángulo se cumple un famoso teorema. El teorema de Pitágoras. A ver, vamos a escribir el teorema de Pitágoras. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Me estaría quedando entonces a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Recordando a nuestro amigo Pitágoras. Muy bien. Ahora, continuamos leyendo el ejercicio y dice, ¿se cumple qué? Se cumple que cotangente de beta de B más cotangente de C es igual a 4. Aprovechemos que ya tenemos el triángulo, entonces. Dice cotangente de B, ahí tenemos el ángulo B. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El adyacente que vendría a ser C sobre el opuesto que vendría a ser B. Más, me dicen cotangente de C. Acá tenemos el ángulo C. La cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. Adyacente es el que está al lado. Vendría a ser entonces B. Y opuesto siempre es el que está al frente. El opuesto que vendría a ser C. Muy bien, y me dicen que todo esto es igual a 4. Operamos. Vamos a aplicar la suma de fracciones con la idea de la famosa carita feliz. Entonces, aplicamos esto y diríamos, nos queda c al cuadrado más b al cuadrado sobre bc. Y todo esto es igual a 4. Continuamos. Eso quiere decir que c al cuadrado más b al cuadrado, el bc que está dividiendo en forma práctica, decimos pasa a multiplicar 4bc. Ahora bien, observa, dice c cuadrado más b cuadrado. Y en la parte de arriba donde decía Pitágoras también aparece b cuadrado más c cuadrado. Todo eso se puede reemplazar por a al cuadrado. Y esto es igual a 4bc. Tenemos entonces una expresión que indica que a cuadrado es igual a 4bc. ¿Listo? La dejamos entonces momentáneamente ahí y vamos a ver qué es lo que me piden calcular. Me decían calcula el valor de m. Entonces, m es igual a, seguimos, 4, ¿listo? 4 por seno de b. ¿Listo? Seno de b. Tenemos el ángulo B marcado con rojo y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tendríamos entonces B sobre A por, ahí dice por seno de C. El ángulo C está marcado con verde en nuestro triángulo y el seno es cateto opuesto C sobre hipotenusa que vendría a ser A. Eso significa que M es igual a
multiplicamos 4bc sobre a al cuadrado. Y si observamos la expresión que habíamos dejado hace un rato, ahí decía que a al cuadrado es igual a 4bc. Por lo tanto, m es igual a 4bc sobre a cuadrado. Pero a cuadrado es 4bc. Efectuando las operaciones, tenemos de que m es igual a 1. Justamente lo que nos pedían calcular. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Continuando con nuestro tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo, nos presentan el siguiente problema, que dice, se sabe que tangente de alfa es igual a 2/3. Calcular el valor de m. Fíjate que nos están dando el valor de una razón trigonométrica, tangente. Esto me sirve para que yo pueda asociarle un triángulo rectángulo rápidamente. ¿Listo? Dibujamos un triángulo rectángulo y a uno de los ángulos agudos le voy a colocar alfa, que sea ese, el ángulo alfa. Ahora bien, tangente dice que es igual a 2/3 y sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, podríamos atrevernos a decir que el cateto opuesto es como 2 y el cateto adyacente es como 3. Tendríamos que agregar una constante de proporcionalidad, 2k y 3k. Vamos a obviar esta constante de proporcionalidad. ¿Listo? Para efectos de una solución un poco más rápida. Ahora, sabemos que en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar Pitágoras y a la hipotenusa le vamos a colocar, digamos, a, y sabemos que a al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. De donde a al cuadrado va a ser igual a 13, por lo tanto, a es igual a raíz de 13, trabajando solo con valores positivos, ¿no? Muy bien, la hipotenusa entonces vale raíz de 13. Ahora, procedemos a calcular el valor de m. Dice raíz de 13 que multiplica al seno de alfa. ¿Listo? Seno de alfa. Y seno es, acá tenemos alfa, cateto opuesto, que vendría a ser 2, sobre hipotenusa, la que habíamos hallado, raíz de 13, menos, leemos ahora coseno de alfa. Recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que también la habíamos hallado, raíz de 13, perfecto. Seguimos, el valor de m es raíz de 13 por, dentro del paréntesis tenemos una resta de fracciones homogéneas. Restando las fracciones homogéneas, me va a quedar menos 1 sobre la raíz cuadrada de 13. Luego, simplificamos raíz de 13 y finalmente estamos obteniendo de que m es igual a menos 1. Con lo cual, podemos afirmar que la alternativa correcta es la alternativa B. Veamos ahora otro ejercicio donde me dicen calcular tangente de alfa si sabemos que el seno de teta es igual a 2/3. Ya no hay necesidad de asociarle un triángulo a la razón trigonométrica seno de teta igual a 2/3, porque ya tenemos un gráfico. ¿Listo? Ubicamos el ángulo teta y decimos seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el cateto opuesto sería como 2. Vamos a ubicarlo. El cateto opuesto sería como 2. Y la hipotenusa sería como 3. ¿Listo? Como te decía anteriormente, se le puede agregar una constante de proporcionalidad. Si quieres lo hacemos acá. 2k y 3k. O también podemos obviar esa constante para
que sea una solución un poquito más rápida sin marearnos con tanta letra. Muy bien. Ahora observa, el lado AB tiene un puntito negro, lo estoy resaltando, y el lado HC también tiene un puntito negro. Eso significa que esos segmentos AB y HC tienen la misma longitud. Si estamos observando que AB mide 3K, significa que HC también tiene como medida 3K. Ahora bien, vamos a trabajar en este triángulo, donde tenemos el ángulo alfa, ya que me piden determinar la tangente de alfa. Tangente de alfa. ¿Listo? La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? El cateto opuesto, el que está al frente, vendría a ser 3K. Y el cateto adyacente, el que está al lado, 2K. Perfecto. Simplificamos la K y tendríamos finalmente que la tangente de alfa es 3 medios. La alternativa C. Este último ejercicio un poquito más fácil, más pequeño, considerando que ya estábamos un poquito cansados con los anteriores. Entonces, no te olvides, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, y agregas la H. Eso significa, una vez más, que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente opuesto sobre adyacente.